Cátedra Médica este viernes de endocrinología vamos a estar hablando sobre hipófisis y el hipotálamo. Hoy vamos a manejar estos términos como los mejores expertos, pues el doctor Cristian de los Santos va a tener a cargo la exposición y va a explicarnos de una manera sencilla que se nos quede grabada y podamos entender cuál es la función de estos en nuestro organismo. Buenos días, doctor Cristian de los Santos, una vez más. Nueva vez, buenos días, Liz, gracias. Para mí un placer compartir con ustedes y nuestro, diríamos, muy curtido público que tenemos. Ahí tenemos unos médicos que siempre nos apoyan, ¿verdad? Mencionamos a Albert. Sí, Albert. Sí. Albert, y hay ya otros. tienes el compromiso de llamar hoy, aunque sea siempre nos llama, saludar. saluda y nos hacen preguntas que son importantes para el público también. Mucha gente tiene inquietudes. Y hablar de la hipófisis y del hipotálamo es hablar, diríamos, del control del organismo, del centro o control máster, lo que hace Isidro aquí, por ejemplo, eso hace tan importante, el hipotálamo, así wow. mismo. Así mismo como él controla todo ahí con botones, el hipotálamo y la hipófisis son también el control máster del cuerpo. Vamos a dividir estos conceptos, doctor. ¿Qué es el hipotálamo? Vamos a comenzar por ahí. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central del cerebro que está por debajo del tálamo. Ese prefijo hipo indica que está por debajo y a su vez este está por encima de la hipófisis. Están conectados a través de un sistema porta hipotálamo hipofisario. La palabra porta significa que es un sistema de doble circulación que va hacia arriba y hacia abajo, o sea que hay una circulación, diríamos, bidireccional, y eso permite que el influjo de hormonas, tanto de la hipófisis como del hipotálamo, pues se mantengan interactuando. Entonces estas hormonas tienen unos receptores que anuncian cuál es la situación del organismo y cuáles son las necesidades. De manera que desde ahí esta estructura tiene importancia tanto para los psicólogos, los psiquiatras, los neurocirujanos, los endocrinólogos, los médicos internistas, para todos los médicos y para, digamos, muchas áreas del saber. El hipotálamo y la hipófisis son muy importantes. Ya existe lo que se llama neuroendocrinología, también para que de manera específica es una alta especialidad que trata sobre estas dos áreas de tanta importancia. En síntesis, lo que se dice es que el hipotálamo produce unos factores hormonales que son reguladores, pueden estimular o pueden frenar la producción de hormonas en la hipófisis. La hipófisis también es el control máster de otras hormonas, muchas hormonas que controlan las glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas son aquellas que producen hormonas, por ejemplo, la tiroides, para decir un ejemplo, es influenciada o es estimulada por una hormona que se llama hormona tirotropa, TSH, y esa a su vez es controlada por la TRH, que es del hipotálamo. O sea, la TRH estimula la hipófisis y la hipófisis estimula a la tiroides. ¿Cuáles son, quizás aterrizando un poquito todo este concepto, cuáles son esas funciones de nuestro organismo que pueden estar reguladas por las hormonas que se producen o que son dirigidas por la hipófisis? Por la hipófisis. La mayoría de las hormonas del organismo son controladas por la hipófisis, a excepción, por ejemplo, de la insulina. Hay dos hormonas que son esenciales, imprescindibles para la vida, y una de ellas es la insulina. No podemos vivir sin insulina. Las personas que no producen insulina, pues ya caen en un estado de diabetes tipo 1 y necesitan obligatoriamente usar insulina. Los diabéticos tipo 2, por ejemplo, producen insulina en una fase inicial en mucha cantidad, pero hay un fenómeno de resistencia de insulina a la insulina y esto no permite que sea controlado el nivel de azúcar adecuadamente. Pero también hay un estado de glucotoxicidad, de adiposidad o adipotoxicidad que también produce el cuadro de diabetes tipo 2. Finalmente los diabéticos tipo 2 van a agotar sus reservas de insulina y van a entonces no a cambiar el tipo de diabetes, sino a cambiar la terapéutica, a requerir insulina. La insulina es imprescindible para la vida. La otra hormona imprescindible para la vida es el cortisol. Y el cortisol se produce en las glándulas adrenales, que están como unos capuchones, unos sombreritos encima de los riñones,
se llaman glándulas suprarrenales, y aquí actúa entonces una hormona que se llama ACTH, que la produce la hipófisis. Y la ACTH es estimulada en la hipófisis, en los llamados corticotropos, unas células que reciben el estímulo de la CRH, que es una hormona que se produce en el hipotálamo. O sea que el hipotálamo está vinculado o conectado con todo el funcionamiento del órgano. Y el cortisol no solamente es definido como la hormona de estrés, sino que es una hormona que tiene que ver con la presión arterial, con el estado de bienestar, con muchísimas funciones en el organismo. No solamente la ACTH estimula la producción del cortisol, sino que en las glándulas suprarrenales tenemos dos partes importantes. Una es la corteza suprarrenal, que a su vez tiene 3 capas, la capa glomerulosa, la capa fasciculada y la capa reticular, y estas por diferentes capas producen asimismo distintas hormonas. Y está la médula suprarrenal también. Y todas estas capas son estimuladas por la CTH, o sea que son moléculas pequeñas, estamos hablando de mecanismos electroquímicos, pero realmente son imprescindibles y muy importante conocerlo. Y esto pues entraña un estudio amplio de lo que es la endocrinología. Bien. Entonces, a nivel de procedimientos o de manifestaciones clínicas de trastornos de esta naturaleza, ¿cómo se expresa eso a nivel de la persona? ¿Qué procedimiento hace el médico para detectar si tiene alguna alteración de la hipófisis? Sí, es muy buena pregunta. La hipófisis puede afectarse por varias enfermedades, incluyendo lesiones tumorales, por ejemplo. De la más frecuente está el prolactinoma, un tumor que produce prolactina. La prolactina se produce en los lactotropos, unas células que están en la hipófisis. Hay que decir que la hipófisis a su vez se divide en dos áreas. Una mayor, que es la adenohipófisis, que produce hormonas, y otra que es la neurohipófisis, que es un almacén de hormonas donde se almacena la oxitocina y la arginina vasopresina, otra hormona que tiene que ver con la presión arterial, que se produce a su vez en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y viajan a través de Traduzca eso, doctor, porque yo sentí que usted estaba hablándome en otro idioma. Yo estoy perdido. Entonces, a una velocidad tal que no me da tiempo de buscarlo en el celular. Mira, a ver cómo se ve. Mira, vamos a darle en el hipotálamo. El hipotálamo ¿Qué es el hipotálamo? El hipotálamo. ¿Dónde está la eso? tarea de hoy es que la gente entienda todo esto. Mira, no, el hipotálamo está por encima de la hipófisis, debajo del tálamo. Hipo por debajo del tálamo. Entonces ahí se producen unas hormonas. Eso en el cerebro. Hay unos núcleos celulares, unas células especializadas que producen hormonas ahí. Y esas hormonas viajan a través del sistema porta, que hablábamos anteriormente, hasta la hipófisis. Y ahí tocan células y la estimulan a producir otras hormonas. O frenar hormonas, como el caso de la dopamina, que es el factor inhibitorio esencial para la prolactina. O sea, la prolactina se produce en la hipófisis, pero tiene un control inhibitorio. ¿Y qué hace eso? No es la prolactina tiene que ver con la secreción láctea. Ok. Entonces, el crecimiento y el desarrollo de las mamas. Okay. Entonces, la prolactina, si está aumentada, por ejemplo, que es el tumor más frecuente de la hipófisis, el prolactinoma, vemos hombres que producen secreción láctea, leche por los senos. Y mujeres también. No asociado, claro, a la lactancia. Entonces, cuando vemos esto, pensamos en un prolactinoma y se envía a hacer un análisis que se llama prolactina. Los pacientes pueden tener cuadros de dolores de cabeza con frecuencia, cefaleas, trastornos visuales. Hay pacientes que pueden tener trastornos en la conducta, irritabilidad, agresividad, una conducta agresiva. O sea, es frecuente que un psiquiatra mande a hacer una resonancia magnética y encuentre un tumor en la hipófisis. Eso puede que llama la atención. Si es un macroadenoma, un macro significa grande y es un tumor de más de 1 centímetro, más de 10 milímetros. Ahora hace poco vimos un paciente con un macroadenoma y tenía una alteración visual. Por ejemplo, un oftalmólogo vio que tenía una hemianopsia bitemporal, no tenía visión lateral. No veía a los lados, solo podía tener una visión tubular hacia adelante. Entonces, como si tuviera una anteojera, como un caballo. Como un caballo, correctamente. Entonces, esta persona que no podía ver bien, con dolor de cabeza, le hacen la resonancia, un macroadenoma. Los tumores se pueden clasificar en funcionantes o no funcionantes. O sea, funcionantes, sí, además de ser un tumor, este tumor produce hormonas.
Y si produce muchas hormonas, entonces el tratamiento, en el caso de los prolactinomas, por ejemplo, puede ser medicamentoso, no necesariamente quirúrgico. La mayoría de ellos desaparecen con tratamiento medicamentoso. Entonces, de eso se trata. Las manifestaciones clínicas de trastorno de la hipófisis puede ser debilidad. Si es una mujer que ha tenido un parto y en el parto tuvo un sangrado abundante, tuvo que ponerle sangre, le hicieron cesárea, le bajó la presión, eso puede ocasionar una necrosis o una muerte de parte de la hipófisis. Y entonces esta mujer se seca la leche temprano, deja de dar la leche. Eso es. Y eso se llama síndrome de Sheehan. Eso es que la mujer se le secó la leche temprano. Es un síntoma que hay que preguntar. El médico que hace la expertise clínico tiene que preguntarle cuánto tiempo lactó la mujer. Y si la mujer se le secó la leche temprano, ¿y por qué se le secó? No se me secó, porque nada más diste 3 meses de leche. Se secó la leche. Entonces tú preguntas, ¿y cómo te fue en el parto? Me hicieron una cesárea, me pusieron que poner sangre. Eso ocasionó ese sangrado masivo que quizás tuvo la paciente, ocasionó una hipoperfusión, no llegó sangre suficiente y la hipófisis durante el embarazo puede triplicarse su tamaño. Es pequeña, como una glandulita como un guisante, pequeñito, de pocos gramos, pero se aumenta el tamaño y aumenta la circulación. Y cada gramo de tejido de la hipófisis recibe 0.8 cc de sangre por minuto. O sea, si baja la presión por un sangrado abundante, eso puede hacer que parte de la hipófisis sufra una isquemia, una necrosis y se muere. Entonces las células que más se afectan son las células que producen la prolactina. Y por eso esos pacientes no liberan entonces la leche y se seca la leche. Y eso se llama síndrome de Sheehan. Entonces puede también afectarse la producción de hormonas del crecimiento. Las hormonas que produce la hipófisis, que no lo hemos mencionado en completo, son las hormonas tirotropas, la CTH, la más importante. La misma CTH. ¿Qué son las tirotropas? Para son que la células gente pueda relacionar. Las tirotropas son células que producen TSH. ¿Y TSH qué es? Y TSH es la hormona estimulante del tiroides. Ok. Y entonces esas van a la tiroides. También están la FSH, que es la folículo estimulante, la LH o luteinizante. ¿Y dónde van esas? La GH, esas van a los ovarios y a las gónadas, ovarios y testículos, y ayudan a que los hombres produzcan hormonas. Si un hombre tiene, por ejemplo, poca potencia o un niño no se desarrolló bien sus genitales, puede ser que tenga un problema de hipogonadismo, y eso puede ser a nivel central, allá arriba, en la hipófisis, que no esté produciendo la FSH y la LH adecuadamente. O sea, un paciente con muchos síntomas puede pasar. Si un hombre tuvo un accidente, un motorista tuvo un accidente y de momento este accidente le ocasionó un trauma cráneoencefálico, esto lo ve mucho el doctor Amaury, que es neurocirujano. Entonces estos pacientes en el cuidado intensivo se dan cuenta los médicos que está orinando mucho, orinando con mucha frecuencia, que no se le para la orina. Hay que revisar. Entonces eso se llama diabetes insípida. Es una diabetes que no es como la diabetes mellitus. Y se llama diabetes porque está orinando mucho, pero insípida porque no es azúcar. Y es porque no está concentrando la orina. Quiere decir que se le fue, se dañó donde estaba almacenada la argininovasopresina o ADH, hormona antidiurética, que se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Bueno. Son muchas hormonas. Vamos a seguir. O sea, podríamos decir entonces que la hipófisis es como... Sí. Vamos a un cambio, Roberto. Esa pregunta, guárdala por ahí. Vamos a una breve pausa y a la vuelta continuamos aquí conversando con el doctor Cristian de los Santos y tratando de simplificar estos términos para que podamos entender en este viernes de endocrinología. Así que no le cambies, regresamos en breve.